Precisamente 9:30 de la mañana, tiempo para sus consultas. 915331851 609224716 y por supuesto nuestro canal de YouTube como vías de contacto para que nos traigan, nos ponga sobre la mesa sus consultas. Esta mañana que tenemos a Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Juan Ignacio, muy buenos días. Buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, pues atendiendo a un mercado que vuelve a escribir jornadas intensas, esta mañana estamos viendo precisamente ese pequeño caída para el IBEX 35, una jornada de signo mixto en Europa después de haber visto caídas en Wall Street, presión vendedora en Asia, y quería preguntarte cuál es la fotografía de los índices. Bueno, estamos ante un momento en el que yo creo que el anuncio por parte de Donald Trump del nuevo presidente, o el que pretende que sea el nuevo presidente de la Reserva Federal, tras la finalización del mandato de Jerome Powell, pues apostó de alguna forma muy nervioso a los mercados, muy en especial, además, pues a uno de las clases de activos, los metales preciosos en particular, que mejor lo estaban haciendo, con caídas pues muy importantes tanto en el oro como en la plata, como incluso en el platino, ¿no? Yo creo que eso pues se ha trasladado además al resto de activos. Un Kevin Warsh que probablemente pues, tiene un perfil más hawkish de lo que podía esperar el mercado, sobre todo teniendo en cuenta las presiones de Donald Trump a la Reserva Federal, a Jerome Powell en particular. Y eso pues ha hecho que haya un cierto desapalancamiento. Digo cierto desapalancamiento porque las caídas son muy importantes en términos porcentuales en estos metales. Fíjate que estamos hablando de más de un 40% en la plata, pero que en todo caso no cambia el fondo ni, por supuesto, los fundamentales de estos metales, que siguen siendo pues francamente muy positivos. Claro, estamos viendo al oro, la plata, profundizar en esas pérdidas tras el peor día desde 1980, en un momento donde también hemos visto cómo se han ampliado los márgenes por parte de CME Group para cubrir, ¿no?, ese escenario de volatilidad, y viendo precisamente estos movimientos por el lado de del análisis técnico. ¿Cómo ves a esos metales? Fíjate, si nos centramos en el oro, y nos centramos en este caso en el largo plazo, veremos que estamos en una situación, de hecho, lo que vamos a hacer, si te parece, Eva, por centrar simplemente lo que va a venir a continuación en cuanto a cómo vamos a plantear los análisis, es de la siguiente manera. Vamos a hacer un análisis de la tendencia de cada uno de los activos, pero vamos a incorporar también, sobre todo para aquellos que nos estén escuchando a través de un YouTube donde pueden ver la pantalla, las probabilidades asociadas a la situación en la que se encuentra en este momento cada uno de los activos. Y eso es importante porque no todos los momentos tienen la misma probabilidad. Y la probabilidad es algo muy relevante en el sentido de que los mercados no son 100% caóticos, pero desde luego no son 100% ordenados. Y el conocer la probabilidad en cada momento, pues yo creo que hace que sea pues más significativo el propio análisis, ¿no? Fíjate, si nos centramos en el largo plazo, en el oro, hace unas pocas semanas me decías, oye, ¿cómo lo ves? Digo, pues llegar a los 5.000, te decía, entra dentro de lo perfectamente razonable. Ya se ha alcanzado y se ha llegado a los 5.500. Pero fíjate dónde estamos. Estamos en un momento en el que se están produciendo unas caídas que nos llevan a cotizar en percentiles muy bajos respecto de la distribución de probabilidad, de cómo se ha ido comportando el oro en situaciones similares en el pasado. Estas probabilidades se construyen a partir de la información pasada. Y esto quiere decir que estamos ante una caída porcentualmente muy importante, pero además también muy significativa en cuanto a que estamos en un movimiento extremadamente extremo, muy extremo. Y eso quiere decir que probablemente rebotes, recuperaciones van a ser bastante probables. Si nos centramos en el corto plazo, veremos cómo acabamos de identificar en los 4.500 51 dólares una nueva zona de giro alcista, con probabilidades de cotizar en los próximos 5 días por encima de esta cota, que están entre el 58 y el 58,3%.
Es decir, como vemos, no estamos hablando de probabilidades que sean extremadamente elevadas, favorables para una recuperación, pero desde luego es mucho más probable que se pueda producir una recuperación a que las caídas puedan continuar. Bueno, vamos con consultas al teléfono. José, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por el programa. Quería preguntarle al analista, tengo dos acciones en Wall Street, cuáles son. Una es Big Bear, compradas a 5.60, y otra es Ondas Holding, compradas a 12.89. ¿Qué me querría preguntarle? ¿Qué hago con ellas? Si las mantengo o las vendo, ¿cuál es su recomendación? Y gracias por el programa. Gracias a usted. Bueno, pues Big Bear a 5.60 las tiene. A 160. Vamos a ver, yo aquí tengo Big Bear. A ver, un segundito. Porque Big Ben Interactive será, no Big Bear. Porque Big Bear lo tengo con una cotización bastante diferente, por eso lo digo. Vamos a ver. A ver. Yo entendía Big Bear y la compró a 5.60. A 5.60, te he entendido 160, por eso no me cuadra. Sí. Y Ondas Holding a 12.89. Y Big Bear que cerraba el viernes a 5.04. Eso es, efectivamente, por eso no me cuadraba, porque había entendido 160. Sí, efectivamente, bueno, pues la situación que tenemos en el largo plazo en estructural son tendencias alcistas, con lo cual eso es positivo, pero es verdad que tenemos un entorno en el que, pues desde que se identifica esta última zona de giro bajista, el 907, pues hace que se puedan producir ciertas correcciones que de momento se están quedando en la zona de los retrocesos alcistas de Fibonacci y por lo tanto no tiene mayores implicaciones, siempre y cuando se mantenga por encima de 4.42. Por debajo de 4.40, pues aquí la cosa se podría complicar algo más, porque en este caso podremos estar hablando de correcciones que pudieran llevarle a en torno del 1,5. Eso empieza a ser ya bastante más grave y en ese sentido pues yo intentaría tener cuidado. Por debajo de esa cota, 4.42, pues intentaría probablemente ir reduciendo progresivamente la exposición. En todo caso, si superase 907, pues sería muy positivo. No creo que vaya de momento mucho más allá de los 10, pero a partir de ahí, bueno, pues tendríamos que seguir evaluando la situación. En el corto y medio plazo, pues la situación es quizá algo menos positiva. En el corto plazo hay una tendencia bajista clara que se recuperaría, pasaría a ser alcista al superar 6,10. Mientras estemos por debajo, seguimos con una cierta presión bajista y de momento, bueno, pues no está en la situación más adecuada. Es verdad que tenemos un histórico corto y eso hace que tengamos una información reducida en cuanto a observaciones sobre las que podamos calcular las probabilidades. Las probabilidades ahora mismo no son favorables para los largos. Estamos hablando de que habría un 35% de probabilidades de que pueda continuar las subidas y por lo tanto una probabilidad solo del 15% de que supere 6,10. 6,10 el nivel que, como decía, tiene que superar en este caso para pasar a una tendencia alcista, que sería lo más adecuado. Por el momento yo tendría cuidado y siempre y cuando pierda 4,85, segunda alternativa o segunda referencia en este caso de corto plazo, tendría mucho más cuidado porque probablemente podrían acrecentarse las caídas. La segunda compañía... ¿Ondas Holdings? Ondas Holdings. Ondas. A 12,89 las tenía. Muy bien, bueno, pues en el largo plazo lo que tenemos es una situación también positiva, con una tendencia alcista. Ni siquiera ha caído por debajo de los niveles de Fibonacci, por lo tanto está bastante bien, con unas probabilidades de continuar las subidas por encima de los 14,35 de casi un 60%, 59,3. Por lo tanto, en ese sentido es bastante positivo. Si perdiera 5,91, pues empezaría a tener algo más de cuidado e intentaré ir reduciendo progresivamente la exposición. En el corto plazo el nivel a vigilar es 6,56, ese es el que determinaría el final de la tendencia, he dicho corto plazo, de medio plazo, y en todo caso lo que sí vigilaría sería 8,70. A partir de ese nivel, mucho más probable correcciones que podrían llegar a niveles muy inferiores. Por lo tanto, por debajo de 8,70, cuidado con mantener la posición. Si consiguiéramos mantener la situación y que se produjera un rebote en los niveles actuales, pues sería muy positivo y sobre todo en caso de superar 10,45, que pudiera continuar la tendencia alcista que tiene ahora mismo. Pero cuidado con esos niveles que estaba diciendo porque cambiaría totalmente la película.
Ujú. Vamos con más consultas. Dice, buenos días, Capital. ¿Cómo ve el analista los siguientes valores americanos? Ya ha dicho Big Bear que estaba dentro, con lo cual esta ya la hemos resuelto. Pone Ice Point, el ticker es E de España, Y, P de Portugal, T de Toledo. Dice que está dentro con un más 110%. Bueno, pues La enhorabuena. compañía EIPT. Pues enhorabuena por ese retorno que lleva, que desde luego pues está muy bien. Bueno, la tendencia es alcista, tanto a largo plazo como estructural. Mientras no pierda 4,46 seguiría siendo así, por lo tanto, en principio no tendría mayor problema. Cuidado con la pérdida de 9,75. En este caso, pues podríamos incrementar en ese caso las probabilidades de que pueda caer a niveles muy inferiores, incluso hasta los 4,46. Por lo tanto, yo reduciría exposición en ese caso. En todo caso, lo que tenemos es una última zona de giro alcista, bajista en 18,3, a partir de la cual las probabilidades de que pueda seguir haciendo nuevas subidas se han reducido considerablemente, son solo del 42,9%. Por lo tanto, como vemos, no está ahora mismo en la mejor disposición en este caso. Si hacemos el análisis en el corto y medio, pues lo que vemos es que la tendencia es alcista, está profundizando las correcciones hasta perder incluso esos retrocesos alcistas de Fibonacci, por lo tanto, cada vez hay más probabilidades de que pueda aumentar las correcciones incluso hasta los 10,63, que es el nivel que en ningún caso debe perder para seguir manteniendo la tendencia alcista. Ahora mismo las probabilidades de que pueda continuar las subidas, es mixto. Si nos centramos en el corto plazo, las probabilidades de un rebote son del 63,7%, que es positivo, pero en el corto plazo, en el medio plazo, son bastante más negativas, solo un 29%. Vamos con más consultas. Hoy estoy tratando de introducir una consulta por oyente que me lo piden. Alberto Sanz dice, buenos días, ¿me podría analizar SAP? Muy bien, vamos a ver. Vamos a coger el SAP en Xetra, en Alemania. En este caso, en el largo plazo, pues la tendencia es claramente, es claramente alcista. A nivel estructural exactamente igual. Está cotizando ahora mismo precisamente en los retrocesos de Fibonacci, después de una caída importante desde los 275 euros, está ahora mismo en los 169. Fijaros, en este caso las probabilidades en el nivel que se encuentra ahora mismo, 169,34, que es la última zona de giro alcista que identificamos tanto en el largo plazo como en el estructural. Tenemos probabilidades favorables a subidas de entre el 66 y el 76%, dependiendo si nos fijamos en el largo plazo o en el plazo estructural. Por lo tanto, el tomar posiciones en estos niveles podría ser interesante. En caso de que perdiese esos retrocesos alcistas de Fibonacci que se encuentran en la parte más baja, en 155,53, pues yo desharía esa posición larga. Si nos centramos en el corto y medio plazo, pues aquí lo que tenemos es una presión muy importante bajista desde hace unos meses y que ha llevado a que tengamos una tendencia también bajista. ¿Qué necesitamos para que salga de la tendencia bajista? Que supere 217,78. Algo que ahora mismo es poco probable que pueda suceder. Sí es probable que se produzcan subidas respecto del punto en el que se encuentra ahora mismo, también en ese corto y medio plazo, con probabilidades de entre el 62 y el 62,5%. Y que se pueda dirigir hacia los 195 dólares. Euros. En todo caso, necesitaríamos, para pasar a ser mucho más positivos, que superase los 198,22, un poquito por encima de esta última referencia que decía como objetivo que pudiera alcanzar, para que en ese caso pudiéramos hablar de un escenario mucho más positivo que pudiera dar lugar a un cambio de tendencia, pasar en este caso a una tendencia alcista. Vamos con una nota de voz. Buenos días. Quería saber qué opina el analista para entrar en Autodesk, en el Nasdaq. Muchas gracias y muy buen día. Muy bien, una buena pregunta. Autodesk, ¿cómo la ves? Pues venga, vamos a ver qué podemos decirle al oyente en Autodesk. Vamos a ver, en el largo plazo,
A ver, está en una situación bastante crítica, en el sentido de que tiene tendencia alcista, a nivel de estructural es una tendencia lateral, pero en el largo plazo es alcista. Eso es bueno, sí, es muy bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que es por lo que digo que está en un punto crítico. Que está prácticamente tocando los 250,67 centavos de dólar, donde en caso de que lo pierda, perdería esa tendencia alcista de largo plazo. Entonces, estamos en un punto crítico. Entonces, vale, ¿qué nos dicen las probabilidades? Bueno, lo que nos dicen las probabilidades es que tras la última zona de giro alcista, que se identifica en 255,42, tenemos una probabilidad de que en situaciones, es decir, el comportamiento que tenía Autodesk, en situaciones exactamente iguales a las actuales en términos de tendencia y de zonas de giro que identificamos, en el siguiente año, en las siguientes 250 sesiones, en el 66% de las ocasiones ha cotizado por encima. Entonces, yo eso lo tendría en cuenta a la hora de valorar por parte del oyente si esas probabilidades son suficientes para tomar una posición en los niveles actuales. Yo lo que le diría es cuidado, porque en caso de que pierda esos 250,67 dejaría de tener sentido por estructura de mercado. En el corto plazo, pues fijaros, las probabilidades son todavía más favorables. A pesar de que estamos ante una tendencia bajista de corto y de medio plazo, la última zona de giro que se identifica en 253,33 en el corto y el medio plazo tienen probabilidades de que puedan producirse subidas en las próximas sesiones de entre el 64 y el 79%. Por lo tanto, pues el tomar una posición, al menos táctica, podría tener sentido siempre que respete, como estaba diciendo, los niveles que harían que dejara de tener sentido tomar cualquier tipo de posición en este activo. Vamos con más consultas y Gus XRL pregunta 21, ¿qué le pasa a BASF? Que agradecería el análisis. BASF, supongo que te refieres a la química. BASF. BASF. Ah, vale, con F. Es que estaba pensando en otra compañía. Vale, BASF. Venga, vamos a ver. En el largo plazo la situación que tiene es lateral. Está dentro de un lateral a nivel estructural exactamente igual. Fijaros cómo dentro de ese lateral, pues es verdad que ahora mismo se está aproximando a la parte alta. Eso es positivo, pero en todo caso, mientras no rompa 50,66, pues seguiríamos estando dentro de ese lateral. ¿Qué probabilidades tenemos de que eso pueda suceder? Pues ahora mismo están en torno al 20%, es decir, el tiempo que ha pasado en lo que podría ser el siguiente año, las siguientes 200 sesiones, solo el 20% de las ocasiones estaría cotizando por encima de esa referencia. Por lo tanto, como vemos, las probabilidades no son especialmente favorables. Ahora bien, en el corto y en el medio plazo, lo que tenemos es una tendencia bajista de medio plazo y una tendencia alcista de corto. Como veis, una situación donde en el largo estamos en un lateral y en el corto y medio tenemos lecturas que son contrapuestas. ¿Qué nos dicen las probabilidades? Lo que nos están diciendo es que ahora mismo no son favorables ni en el corto ni en el medio plazo a que se puedan producir grandes subidas. Eso es lo que está haciendo que tras la activación de la última zona de giro bajista en 46,56 se produzcan correcciones que no han sido ni siquiera suficientes, tendría que caer hasta 45,08 para formarse el siguiente punto de inflexión dentro de esa tendencia. A partir de ahí, por cierto, coincidiendo 45,08 con retrocesos alcistas de Fibonacci, haría mucho más probable que pudiéramos atender a nuevas subidas. Mientras tanto, pues como vemos, probabilidades de las subidas del 45 o del 36%, dependiendo si encontramos en el corto o en el medio plazo. La idea de compartir estas probabilidades, Eva, además es, como estás viendo, para tratar de fomentar una buena cultura financiera, haciendo visible algo que es importante que conozcan los oyentes, y es que el mercado es probabilidad y tiene un componente aleatorio mucho mayor de lo que nos podemos pensar, y no todos los puntos tienen las mismas probabilidades de éxito. Vamos con más consultas. Juan Ignacio por teléfono. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Mira, quería consultarle lo siguiente. Es que anoche vi en Investing Pro, vi una recomendación. Bueno, hablaba de Sandy. Sandy ha subido en el último mes, lo que es en el mes de enero, un 142%, por lo que se ve, desde 240 y tantos hasta 500. Perdone, es que no sé si he escuchado bien, Juan Ignacio, el nombre de la compañía. ¿Cuál ha dicho que es? Mira, Tandis,
te deletreo el ticket. SNDK. Sí. Vale. Segovia, Dinamarca, Navarra, Kilo. Entonces, estuve viendo una recomendación por Investing en la cual, bueno, sí que ha subido en el último mes un 142%, pero hay recomendaciones, por ejemplo, de Cantor Fitzgerald, que dice que espera que, bueno, le elevan la recomendación desde 550 a $800. Y hay otra recomendación también, por otro lado, a ver si la veo, un momento, también de otro analista, un momentín, en la cual le elevaban Bernstein Sociedad Gen Group, Sí, los en la expertos cual de la los- elevaba de 580 a $1.000. No sé si recomendarías, si sería posible todavía entrar. Sí que cerró en 539 me parece, y lo que es bueno, pues después del cierre le ponían que podía subir hasta un 2 y pico por ciento, hasta 579. No sé si el analista recomendaría, y todavía podríamos entrar, aunque haya pegado el tirón que ha pegado en este tiempo, porque incluso ha subido en el último año un 1000% o algo así, pero no sé si igual podríamos todavía aprovechar tirón según las recomendaciones de estos analistas. A ver qué dice Marrón. Muy bien. Vale, perfecto, pues Juan Ignacio. Muchas gracias. Pues vamos a ver, en el largo plazo y en el estructural lo que vemos es que la tendencia es alcista, perdón, sobre todo en el largo plazo, en el estructural todavía no tenemos información suficiente para poder evaluarlo, pero lo que sí vemos es que hay una probabilidad de en torno al 68% de que en el próximo año cotice por encima de los $484, con lo cual en ese sentido es positivo. Ahora mismo pues es verdad que ha tenido una subida pues muy importante y hace pues que cada vez más probable que se puedan producir correcciones. Fíjate que desde los 611,90, estamos hablando de la última zona de giro bajista que identificamos, pues ha tenido una muy ligera corrección, insuficiente para alcanzar la siguiente zona de giro alcista, que sería lo ideal para poder tomar una posición, que estaría en los $419, que coincide además dentro del rango formado por esos retrocesos alcistas de Fibonacci, que están entre 353 y $452. Ahora bien, la última zona de giro bajista, y esto es importante matizarlo, en 611,90, tiene unas probabilidades de que pueda seguir subiendo de entre el del 78,5 y el 78,9%. Y esto lo quiero comentar porque es importante. No todas las zonas de giro bajistas hay que operarlas a la baja, ni mucho menos, porque si las probabilidades son favorables para que pueda seguir manteniendo ese tono alcista, pues no tiene sentido que nos pongamos cortos y que vamos en contra de las probabilidades. Por eso digo que no todos los activos, no todos los momentos tienen las mismas probabilidades. Por lo tanto, en ese sentido, podría tener sentido tomar posiciones, pero evidentemente yo vigilaría que por debajo de los $353 dejaría de yo personalmente tener esta compañía en cartera. Juan Ignacio, antes de continuar, Raúl Mimbra Polán le pregunta que si podría comentar cuál es el indicador verde y rojo que tiene a la derecha del gráfico. Esto es de nuestros oyentes que nos ven por YouTube y Sí. que pregunta por esos colores. Bueno, esto es precisamente el cálculo, es el histograma de probabilidades. Es decir, lo que hacemos en este indicador, esto no es un análisis técnico al uso, es un análisis técnico y cuantitativo, donde lo que hacemos es analizar todo el histórico, identificar el comportamiento en situaciones exactamente iguales en términos de tendencia y de zonas de giro que identificamos, en este caso una zona de giro bajista en 611,90, que pertenece a una tendencia que es alcista y que esperamos que siga siendo alcista a futuro. Eso nos permite identificar situaciones en el pasado exactamente iguales y a partir de ahí analizar cómo se ha comportado. Eso es lo que nos permite precisamente determinar que ha habido un 78,5% en el medio plazo y un 78,9% de las ocasiones en las que el precio ha seguido subiendo en las siguientes sesiones. Por lo tanto, pues es lo que podríamos hablar en términos estadísticos, es un histograma empírico, es una distribución empírica basada en la realidad y no tanto en distribuciones teóricas matemáticas. Vale. Jesús Arroyo, a ver si nos da tiempo a varias consultas más. Muy bien. Querría consulta qué aseguradora creen que está mejor para entrar. Claro, como es una elección Mapfre o línea directa. Venga, vamos a ver, Mapfre.
Venga, muy rápidamente, en el largo plazo, en Mapfre lo que tenemos es 93 observaciones con una probabilidad de que pueda seguir subiendo del 61%. En el plazo estructural 71 observaciones con un 54%, algo más ajustadas esas probabilidades. A ver, el que se puedan producir correcciones hasta 3,70 entraría dentro de lo normal, no cambiaría absolutamente nada. Y en el corto lo que vemos es que aquí sí se han identificado zonas de giro alcistas en 3,82, muy al límite con los 3,78, donde no deberíamos pues seguir manteniendo la posición en caso de que lo pierda, y con probabilidades de entre el 66 y el 89% de que pueda experimentar subidas en las próximas jornadas. Línea directa, vamos a verlo muy rápidamente, a ver si lo puedo cambiar y antes de que se nos pase el tiempo. Vamos a ver. En el largo plazo, vamos a ver si Se carga. si se carga la información. Vamos a ver. Sí. En el largo plazo lo que tenemos es una tendencia que es lateral y por lo tanto pues no es tan positivo como en el caso de Mapfre. Sigue estando por debajo o dentro de los retrocesos alcistas de Fibonacci. No es negativo, pero desde luego no es lo más positivo. Necesitaría superar 1,39 para pasar a tener una tendencia alcista. Las probabilidades son muy positivas, 72 hasta un 92% de que pueda seguir subiendo. Por lo tanto, las probabilidades en ese caso son muy positivas. En el corto plazo no es tan así. Estamos hablando de que tras la última zona de giro bajista en 1,21, lo que tenemos es que solo hay un 37% de probabilidades de que pueda seguir subiendo en las próximas jornadas. Vemos que ha venido precisamente experimentando nuevas correcciones y por lo tanto pues no sería lo ideal. Yo lo que le diría al oyente es que por debajo de 1,12 no tendría sentido. Yo de hecho si tuviera que elegir entre uno y otro pues probablemente me decantaría por Mapfre. Un minuto, Juan Ignacio. Varias preguntas que nos llegan sobre Microsoft. De hecho, dice, me gustaría pedir si pueden analizar para entrar. Y otro preocupado por qué es lo que puede hacer tras las caídas de la semana pasada. Claro. Bueno, pues efectivamente unas caídas muy severas que yo creo que han sorprendido a todos, sobre todo teniendo en cuenta que los resultados no han sido precisamente malos. Bueno, pues fíjate, tenemos unas probabilidades estructurales alcistas del 81%, 66% en el largo plazo, muy positivo. Y en el corto, pues sobre lo que exactamente igual, tenemos unas probabilidades muy altas. El tomar una posición en los niveles actuales, siempre y cuando pues no se pierdan los $355, pues yo creo que podría tener mucho sentido. Pues Juan Ignacio Marrón, como siempre ha sido un verdadero placer. Gracias por este tiempo de análisis, de consultorio. Feliz jornada y hasta la próxima. Un placer, hasta luego.